Bueno, pues vamos a orar y para iniciar. Padre, gracias porque yo sé que tú has de responder cada una de las intenciones que mis hermanos han levantado delante de ti. Yo pido bendición para todo este grupo, los que estamos ahora conectados, los que se irán conectando o también los que no podrán conectarse, pero que verán esta clase más tarde. Permite Dios que se pueda cumplir tu perfecta voluntad y que yo pueda ser sencillo, claro, y podamos todos entender tu palabra, podamos aprender a escudriñarla, a amarla, a recibir revelación de lo que en ella está escrita, de tal manera que la podamos entender y aplicar en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, ahora a diferencia de los jueves que regularmente andamos arriba de 60 personas, hoy apenas somos 30 y tantos. Entonces, ¿cómo están todos? Bien, pastor. Bien, gracias a Bien, Dios. pastor. Bien, Gracias a pastor, Dios. Bien, gracias. gracias. Bien, gracias. Bendecidos, Bueno, pastor. Muchas Gracias. gracias. Bien, Gil, muchas gracias. preguntas o dudas de la semana pasada. Muchas gracias, pastor. No hay preguntas, no hay dudas. No, pastor. No. Muy bien, bueno. Pues entonces hoy vamos a continuar para ver si quedó claro el tema de las parábolas. Déjenme tener aquí la presentación. Y yo quisiera que todos pudiéramos ahora hacer rápidamente una revisión de la parábola que nos hace falta. Le hemos dedicado tiempo a cada una de ellas y explicar lo relacionado con el reino de Dios o su justicia, utilizando elementos comunes para el hombre en la vida diaria. Puede ser usada con varios propósitos que combinen otras formas literarias. Por ejemplo, puede explicar la ley o alguna otra cosa. Ya revisamos segundo de Samuel, capítulo 12, el 1 al 5, la parábola que Natán le pone a David, Marcos, capítulo 4, del 1 al 20. La semana pasada nos sentamos en Lucas 10, del 25 al 37. Y hoy vamos a ver Lucas 18, versículos del 1 al 8. Así que eh, espero que estén listos. Quisiera hoy que pudieran participar todos de una manera más activa para que realmente vayamos poniendo en práctica lo que estamos estudiando y que no nos genere bajo ninguna circunstancia temor, ni mucho menos, pero que sí vayamos viendo que tenemos el avance en todas las cosas. Entonces vamos a Lucas capítulo 18, que es la parábola de la viuda y el juez. Así que espero que estén listos con ello. Lucas capítulo 18. Vamos a ver. Vamos a quitar esta pantalla y vamos a poner el pasaje de Lucas capítulo 18. Ahí lo tenemos. Entonces, vamos a leerlo en la nueva versión internacional que tenemos aquí, que más tiene las letras en rojo. Jesús contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. La Reina Valera 60 dice, les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Igual Dios habla hoy, dice, les contó una parábola para enseñarles que debían orar siempre sin desanimarse. Y les contó una historia a sus discípulos para enseñarles que debían orar siempre sin desanimarse, como dice la TLA. Ahora, recuerden que la parábola tiene el propósito de explicar lo relacionado con el reino de Dios y su justicia.
mostrando elementos comunes para el hombre en la vida diaria. Ahora yo les pregunto, de acuerdo a lo que hemos visto de las parábolas, ¿cuál es el propósito de esta parábola? La importancia de orar y no desmayar, Para de mostrarles ser que consistente. deben de orar siempre, Exacto, la importancia de qué? de orar. De la oración, la importancia de la oración. Ahora comienza la parábola. Había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle, hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó, aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Continúa el Señor, tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? A ver, aquí tenemos la parábola. Ábranla ustedes en sus Biblias para que podamos también tener aquí el acceso a la cámara, que ahorita somos 41 personas. Yo les quiero preguntar, pero quisiera que ustedes me dijeran, ¿qué entienden de esta parábola? ¿Quiénes son los personajes? ¿Qué es lo que estamos advirtiendo aquí? Eh, etcétera. ¿Qué es lo que ustedes alcanzan a mirar? Bueno, los personajes son el juez, la viuda, ajá, y lo que alcanzo a mirar, que a través de la oración, a través de estar Perseverar en la oración, pastor. El juez y la viuda, De tener una real comunicación con Dios e insistirle en las cosas que nos importan y Dios pues nos va a contestar. tener la fe y la certeza de que Dios nos escucha en todo tiempo. Perdón. Respondan las preguntas que tenemos como base. ¿Contesta alguna pregunta esta parábola? ¿No? No, porque nadie le preguntó nada, ¿verdad? no. ¿Ilustra algún punto esencial? Sí, la oración. La oración. Ok, el tema central es la oración, pero ¿cuál es el punto clave aquí? Que la La viuda era justicia. en todo el tiempo con el juez. A ver, es que hablaban todos al mismo tiempo, no La entendía nada. comunicación con Dios, la comunicación real con Dios. No, no. Jesús lo termina de una manera especial. La insistencia, La perseverancia. Tener la No. fe. Fe. Ese es Sí. el punto. El punto clave es la fe. ¿Por qué? ¿Por qué es la fe? Porque eso es lo que debemos de tener para con Dios, ¿no? Cuando le pedimos algo, perseveramos en algo, pues Él es el que debemos de tener esa fe para que se haga en nuestra vida, rema la palabra o lo que necesitamos. A ver, ya que empezaste a hablar, Angie Sí, Vázquez, sí. el Señor, ¿cómo mira que nosotros tenemos fe? Lo está diciendo aquí en la parábola. ¿Cómo mira que nosotros tenemos fe?
Insistiendo, ¿no? Insistiendo, perseverando en la oración. Exacto, exacto. Cuando Él nos ve perseverando, Él sabe que nosotros tenemos fe. Sí, así es. Entonces, aquí, por eso las preguntas guían. O sea, sé que sí hay dos personajes, la viuda y el juez, Sí. pero ahora les pregunto, aquí son, y aquí viene la pregunta, ¿tiene algún sentido especial los detalles o los personajes? No, No, no. No, porque ¿por qué no es importante el juez? porque dice que es un hombre que no temía a Dios. Sin embargo, bueno, iba a hacer justicia. Sí, pero dice que no, es un hombre que ni tiene temor de Dios ni tiene Ajá, sí. consideración de nadie. Yo creo que Entonces, el Señor nada más lo utiliza como un instrumento de Él, ¿no? Como si fuera, porque Dios mismo a veces así, si perseveramos, pues en algún momento el Señor nos va a contestar. exacto. Ahora la pregunta, les voy a hacer una pregunta. El juez, fíjense bien lo que les voy a preguntar, ¿el juez representa a Dios? no. 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 No, representa la oposición. Pues quizás más que la oposición es simplemente una ilustración que el Señor pone, Ujú. pero que realmente no tiene ninguna relevancia. ¿Por qué? ¿Por qué razón o por qué razones, mejor dicho, puede tardar una respuesta a algo que nosotros estamos orando? Por falta de fe. Porque es en el Pudiera tiempo ser de Él. una, Porque no lo perdón, pedimos Para conforme a la continuar voluntad en de la brecha. Dios. Debe de ser en el tiempo de Él. en el tiempo. Exactamente. Ahora El sí, si kairos no de Dios es estamos en el tiempo diferente a de nuestro Dios, tiempo. ujú, a veces, y no es oposición, es decir, no es que esté el diablo, simple y sencillamente no es el tiempo y punto. Entonces, por más que oremos, que ayunemos, que insistamos, que perseveramos, si no es el tiempo de Dios, pues no va a pasar nada. Entonces, también eso es importante entenderlo. Entonces, no todo es oposición. No siempre el diablo va a estar ahí metido para que nosotros no podamos ser bendecidos. A veces, ¿qué otra razón puede haber para que no tengamos la respuesta correcta? No es la voluntad de Dios, por ejemplo. Pudiera ser que no sea la voluntad de Dios, efectivamente. ¿Qué otra razón podría haber? que Cuando nuestra nosotros, petición no está justa, Que nuestra petición, que perdón, no sea justa. pudiera ser que nuestra petición no se ajusta, exacto. Conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Sí, ¿qué otra razón puede haber? Les no falta ser una, no ser perseverantes en la oración. esa vamos a dejarla al final porque esa es parte de la Desanimarnos, parábola. ¿Mm? desanimarnos por no ver la respuesta de la oración. Bueno, eso entraría dentro de la perseverancia, pero les falta una. O bueno, una que puede haber muchas más, pero hay una muy importante. Y que Dios siempre es Desobediencia, sí. justo. Ah, A veces somos nosotros mismos. ujú. Por ejemplo, a lo mejor Dios me dice, ve y pide perdón porque tú le fallaste a X persona. Pero yo digo, pero yo estoy pidiendo algo que no tiene nada que ver con esa persona. Y Dios me dice, pero ve y pídele perdón. Bueno, pero eso no tiene nada que ver con lo que yo estoy pidiendo. Y el Señor dice, pero ve y pídele perdón. Entonces, mientras yo no haga lo que Dios me dice, pues evidentemente que tampoco va a llevar la respuesta. Y muchas veces la respuesta depende de nosotros, porque nosotros no estamos haciendo lo que Dios nos pide. Pero el punto central aquí es, y fíjense, voy a quitar
quería que recordáramos las preguntas y voy a volver a poner el, el, el pasaje de la Biblia. Ya me perdí aquí donde está. Permítame. Se me movió la pantalla. Acá está. Voy a volver a poner el pasaje de la Biblia y dice, lo voy a leer al final en todas las versiones. Continúa el Señor, tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderle? Les digo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, aquí el Señor con el no obstante está metiéndonos el punto clave. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Aquí en la Reina Valera 60, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? O la Dios habla hoy, les digo que los defenderá sin demora, pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará todavía fe en la tierra? Y la traducción en lenguaje actual, claro que no, sino que les responderá de inmediato. Pero cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese a este mundo, ¿acaso encontraré gente que confíe en Dios? Aquí el punto clave, ¿por qué el Señor asocia este punto con la oración? Porque evidentemente que quien está perseverando una y otra y otra y otra vez y que no se cansa, no se desanima, sino que persevera, evidentemente es una persona que está demostrando que tiene fe. Por eso el Señor lo asocia aquí, por eso les digo, este es el punto central. Sí, nos habla de la importancia de orar. Pero a ver, vayamos desmenuzando el tema. ¿Una persona que no tiene fe ora? No, No. No. ¿Una persona que no tiene fe después de que oró hoy y no pasó nada hoy, mañana ora? No. no, ya no. 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 Entonces, la fe va a activar, uno, que yo ore. Y dos, la fe va a activar que aunque hoy no vea respuesta, mañana voy a volver a orar. El que no tiene fe mañana va a decir, pero ya oramos y no pasó nada. El que no ora, el que no tiene fe va a decir, pero es que estamos perdiendo el tiempo. El que no ora, el que no tiene fe va a encontrar muchos pretextos para no orar o para pensar, Dios falló. En cambio, una persona que tiene fe va a orar, va a perseverar, va a insistir, no se va a desanimar, sino que va a seguir adelante. Entonces, tenemos claro, esta parábola, se dan cuenta, es muy simple, porque nada más maneja dos personajes. Los personajes no son relevantes, porque ¿quién es la viuda? ¿O a quién representa la viuda? A cualquier persona, ¿no? Exacto, O a cualquiera de todos. nosotros, todos podemos decir somos la viuda, que tenemos una necesidad. Ahora, para esa viuda, su necesidad era lo más importante. Cuando una persona tiene una necesidad, no importa de qué sea, para esa persona es la necesidad más importante que hay en la tierra. Si tú le dices, oye, mira, no te ahogues en un vaso de agua, ten en cuenta que hay gente que tiene broncas más fuertes que las tuyas, a mí no me importa mi problema. Si tú dices, pero es que estoy enfermo, no, mira, es que hay gente que tiene peores enfermedades que la tuya, pues lo siento, pero eso a mí no me importa. Yo tengo una enfermedad y ese es mi problema. Oye, es que estoy buscando un trabajo. Oye, pero mira, hay gente que ni siquiera tiene trabajo y tú por lo menos tienes con qué. Pues a mí no me importa. Mi problema es que necesito un trabajo, necesito ganar dinero. Entonces, si lo ponemos en perspectiva, cualquier ser humano sobre la tierra
Cuando tenemos una necesidad, nuestra necesidad, nuestro problema es el más grande que hay en la tierra. Es el problema más fuerte que puede llegar a existir. Aunque alguien nos quiera terapear diciéndole, no, no, mira, tranquilo, hay cosas peores, hay gente que tiene peores problemas, necesidades más grandes, pues puede ser que sí, pero el que está viviendo el problema, esa persona está sufriendo porque tiene el problema encima. Entonces todos podemos ser como la viuda, pero aquí la reflexión a la que nos lleva el Señor Jesús es, bueno, y tendremos fe como para perseverar todos los días en que Dios hará la obra, o seremos de los que se desaniman y no vamos a perseverar. Bueno, ¿quedó clara esta parábola? Sí. Sí, pastor. Muy bien. Ok, muchas gracias. Sí, Vamos ahora gracias. a Sí, la hermano, siguiente gracias. parábola que está aquí adelantito, que es en Lucas 18, versículos del 9 al 14. Ahora, esta también es una parábola cortita y dice la Nueva Versión Internacional, versículo 9, algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, a solas, puesto en pie y a solas, oraba: oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni como este recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana, doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este, y no aquel, volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, tenemos igual las otras 3 versiones, pero creo que es demasiado sencilla, demasiado simple. Entonces, vamos a revisar las preguntas para que ustedes puedan participar y podamos ver lo que pueden representar. A ver, ¿contesta alguna pregunta esta parábola? No, No. Sí. no. No contesta ninguna pregunta, ¿verdad? No. ¿Cuál No. es el punto esencial de esta parábola? La humildad. La humildad. La oración. Que se cree justo. La oración. Que A ver, un La personaje es humildad. altivo y el otro es em, Uno fariseo y otro recaudador de impuestos. sí, pero uno es pecador, se reconoce pecador y el otro se cree muy santo. Sí. El a ver, dijeron, arrepentimiento. perdón, El arrepentimiento. exacto, el arrepentimiento. Ahora, fíjense bien, le estoy preguntando, ¿ilustra algún punto especial? Ya me dijeron la oración. ¿Será la oración el punto esencial? No. No. No, la humildad. No, La humildad. La porque, humildad. porque los dos personajes oraron. Ujú, ¿Están de acuerdo? Sí. ujú. Sí. El Ahora, fariseo oró, pero la condición ¿sirvió del de algo su corazón, pastor. oración? Entonces, el pecado. Uno se reconoció pecador y el otro no. Bueno, vamos a ir viendo. Aquí, ¿cuál es el punto clave? El pecado.
El arrepentimiento. El arrepentimiento. No el pecado en sí, El arrepentirse. el arrepentirse, la actitud con la que uno llega delante de Dios. Ahora, ¿quién puede ser, hablando de los personajes, quién puede ser el fariseo y quién puede ser el publicano? El fariseo era un religioso. Cualquiera de nosotros. Quienes se vanaglorian. Piense bien, pensemos uno por uno, los fariseos. ¿Quién creen que puede ser los fariseos? Los que saben mucho, Los que los se que creen creen que que conocen la ley. Los religiosos. Los religiosos. o cualquiera de nosotros. Exacto, puede ser cualquiera de nosotros. ¿Por qué? Porque, a ver, nuestra posición va cambiando conforme van pasando los años. Cuando tú llegas a Cristo la primera vez y te hablaron de Jesús y el Señor tocó tu corazón y te preguntaron, ¿quieres recibir a Cristo Jesús en tu corazón? Pues sí, sí quiero, y a lo mejor no entiendes qué estás haciendo, no te cae el 20, pero tú quieres y lloras. Es más, no levanten la mano pero a lo mejor de aquí mismo de este grupo hubo gente que aceptó al Señor una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, y cada vez que hacían llamado decías yo quiero, porque querías estar seguro, porque te sentías el publicano, te sentías el pecador, y a lo mejor te quedabas con la pregunta, y ya tan fácil el Señor me perdonaría todos mis pecados. No hará falta que le siga pidiendo perdón, no hará falta que haga algo más, porque caray, soy tan pecador que yo no sé si la oración que hice el otro día fue suficiente para que me perdonara. Y a lo mejor por eso llegamos a pasar dos veces, tres veces, hasta que alguien nos dijo, no, tranquilo, no tienes que pasar tantas veces, ya aceptaste a Jesús en tu corazón. Pero a uno no le cabe en la cabeza, ¿cómo es posible que ya habiendo yo sido un pecador, ya así de fácil Dios me perdonó? Entonces, en ese sentido, todos podemos ser el publicano, que llegamos en algún momento y nos sentimos tan inmundos, tan impuros, tan pecadores, que nos cuesta trabajo creer que el Señor así de fácil nos haya perdonado. ¿Qué piensan ustedes de ello? ¿A alguien le pasó que te querías estar seguro de que Dios te Sí, hubiera perdonado? A sí. ver, abran micrófonos y díganme sus testimonios, sus experiencias. Yo, Bueno, pastor, a mí me pasó que, o sea, sí pasé a reconocer al Señor, pero yo a veces cuando oraba, o sea, me traía a la memoria cosas y le pedía perdón. O Ujú. sea, constantemente así de que me acordaba de alguna situación y, ay, Señor, perdóname. O incluso escuchaba alguna prédica y el Señor, pues yo siento que ahí me decía, pues trae a tu memoria, ¿no? Esa parte del pecado que a lo mejor todavía tienes en tu corazón. Y yo le pedía perdón. Aunque Ese querías es, estar ujú, segura que Dios te hubiera sí, perdonado, ¿verdad, Eli? que me hubiera perdonado. Ajá. Exacto, gracias, Eli. ¿Alguien más quiere platicarnos cómo le fue? ¿Cómo lo experimentó? ¿Cómo fue tu etapa de publicano arrepentido? A ver, Cristina Méndez. Sí, pastor, gracias. Pues me pasó en una ocasión que tenía poco tiempo en el Evangelio y fui a una reunión de oración con un grupo bastante fuerte en el cual yo no sabía qué estaba pasando, pero era para la Marcha de Gloria. Ujú. En esa época, pues Dios fue benigno conmigo porque me hablaba de muchas cosas, ¿verdad? Pero yo no entendía. Yo realmente no entendía y llegan diciendo, es que alguien no se ha arrepentido y no quiere pedir perdón y no esto. Entonces, pues yo ya sabía que Dios me había perdonado porque pues me lo mostraba de una o de otra manera, pero dice, arrodíllese el que no. Entonces nos arrodillamos 3 personas
porque yo dije, pues por si sí o por si no, mejor pido perdón. Y eso fue lo que me pasó, pastor. Y después Dios usó pues lo que yo, porque estaba en ayuno, en oración y todo eso, lo usó para beneficio de descubrir algunas cosas nada más. Pero eso fue todo, pastor. Gracias. Gracias, Cristi. Bueno, sí, porque querías tener la certeza. ¿Ya? Y cuando están diciendo hay pecadores, uno se queda con la duda. ¿Y si yo soy? Entonces, por eso les digo, esa es la etapa en la que todos fuimos ese publicano que, que simplemente no sabemos ni de qué, pero queremos pedir perdón. ¿Alguien más quiere compartir su testimonio? ¿Qué le pasó? ¿Cómo le fue de publicano arrepentido? Adelante, Jorge Espinosa de los Monteros. Sí, pastor. Gracias. Fíjese que más que este testimonio, una reflexión, porque ahorita que hablábamos de este fariseo, que a veces lo podemos identificar con una persona muy religiosa o que conoce mucho de la Biblia, yo pienso que por ejemplo, este caso, esa soberbia puede aplicar incluso hasta en las personas que no conocen la palabra de Dios. O sea, yo recuerdo ahorita algunas ocasiones que compartiendo con personas que pues a lo mejor no sabían nada de la fe, pero la respuesta que yo recibía era, pues, bueno, ¿yo por qué me voy a arrepentir si yo soy bueno, ¿no? Yo siempre hago lo correcto, ¿y por qué me quieres llevar a tu religión? Y hay esa dureza en el corazón, o sea, esa eh, están cegados, pues, ¿no? No se dan cuenta de esa condición. Entonces puede ocurrir, o sea, dentro de la iglesia, pero fuera de la iglesia, ¿no? Y algunos, a lo mejor hasta venimos de ahí, ¿no? De esa ceguera hasta, eh, habiendo sido incrédulos, el corazón duro es el que nos impide, acercarnos a Dios, ¿no? Ujú. Ciertamente, puede ocurrir dentro y fuera de la iglesia, es cierto. ¿Alguien más quiere compartir su testimonio de cuando era publicano? O ya ni se acuerdan. A ver, Marcela, vamos con Marcela. Sí, pastor. Pues a mí me costó mucho trabajo aceptar al Señor. Mi esposo aceptó primero al Señor, pero yo no quería yo dejar pues las creencias que me había dado pues mi mamá del catolicismo. No eran unas creencias muy arraigadas porque no, pero lo que pasa es que mi mamá era de Aguascalientes y allá son muy, son muy, pues muy católicos. Entonces mi mamá tenía ella que quería ser muy católica y entonces eso mismo nos lo transmitió pues a mi hermano y a mí. Entonces cuando mi esposo se convierte al cristianismo, él iba a las reuniones y yo no lo acompañaba porque yo no estaba de acuerdo. Yo me acuerdo que mi amiga Aida y mi amigo Willy trataban de convencerme también, pero yo tenía mi corazón muy duro y yo no quería cambiar, porque se me hacía que se me sentía que estaba yo traicionando de alguna manera las creencias que a mí me habían enseñado desde niña. Pero yo creo que, yo creo que no. El Señor habló a mi corazón y un día me decidí y fui con mi esposo a las reuniones y después ya fui a Calacuaya y no, no le puedo explicar cuando estaba ¿cómo se llama? El pastor Gonzalo Vega, no le puedo explicar lo que yo sentí tan grande que no podía parar yo de llorar, de lo emocionada, de cómo el Señor me convenció, entró en mí. Estaba yo que no me reconocía yo y no paraba de llorar. Y fue de la manera que yo recibí al Señor y desde entonces pues le doy muchas gracias a Dios por ese momento de que me permitió conocerlo. Ok, gracias a Pero sí Dios. fue muy, muy,
ay, pues muy emocionante para mí. Gracias, hermana, muchas gracias. Bueno, a ver, ahora vamos a compartir otra vez el texto bíblico, porque vemos que el publicano simplemente decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Esa era su oración. Una oración muy corta, simplemente pidió misericordia, pidió perdón, porque se reconoció pecador. Ahora, el fariseo oraba, oh Dios, te doy gracias, porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana, doy la 10ª parte de todo lo que recibo. Él aparentemente está haciendo una oración de acción, de gracias, en donde está dándole gracias a Dios por lo que él hace, porque es un fiel creyente. Él se ve así. En la versión Dios habla hoy dice, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, malvados y adúlteros, ni como este cobrador de impuestos. Yo ayuno y doy la 10ª parte de lo que gano. En la traducción al lenguaje actual, Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Ellos son ladrones y malvados y engañan a sus esposas con otras mujeres. Tampoco soy como este cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces a la semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. A ver, a lo mejor decimos, no, pero yo no soy un fariseo. Pero ¿alguna vez le has dado gracias a Dios por, porque tú ayunas, porque, no sé, cualquier logro espiritual que hayas tenido? ¿Le has dado gracias a Dios por ello? Sí. Yo creo, no lo tomen a mal, pero yo creo que en un momento dado cualquiera de nosotros puede ser un fariseo que se olvide de cuando éramos publicanos, de cuando éramos pecadores, así como en algún momento le pedimos perdón a Dios, a lo mejor en algún momento nos pasamos del otro bando, ¿verdad? Entonces ahora, pues Señor, gracias porque creo que soy un buen cristiano, gracias porque diezmo, gracias porque ayuno, gracias porque te sirvo, gracias porque yo no soy adúltero, gracias porque yo no soy esto. Y a lo mejor muy fácilmente caemos en el orgullo espiritual de darle gracias a Dios por las cosas que hemos hecho o logrado a lo largo de nuestra vida espiritual. Y en un momento dado, fácilmente caemos en la parte de ser fariseos. ¿Qué opinan ustedes? Muy cierto. Que sí, cuando nos falta misericordia, en lugar de señalar, pedir. Sí, muchas veces, pues sí, adelante, adelante. Sí, es verdad, porque inclusive, pastor, muchas ocasiones, uno se jacta de ser misericordioso y hay muchos fariseos cristianos que al final del tema a Dios no lo podemos engañar. Él escudriña nuestro corazón y sabe la realidad espiritual que hay en nuestro corazón y en nuestra alma y en nuestra vida. Gracias, gracias, Ruth. Elías, adelante, Elías. Está Abre tu muteado, micro. está muteado. Yo diría que nos falta humildad, que es me siento yo que es parte fundamental de ser cristiano, la humildad, entre humildad y fe. Ok, muchas gracias, Elías. Diego, vamos con Diego. Gracias, pastor. Buenas noches a todos. Me vino
ahorita que usted hizo la pregunta, mucho a la mente algo que tenía yo, que quería ver a la gente cuando recién llegaba, pues reaccionando como yo, que ya tengo un cierto tiempo en el Evangelio. Y un día orando, el Señor me preguntó, porque estaba yo orando por una persona que tenía poco tiempo en el Evangelio, y pues yo me preguntaba a mí mismo, por qué no entiende? ¿Por qué no hace caso? Y el Señor me preguntó, ¿dónde estabas tú el primer día que llegaste? ¿Qué estabas haciendo? ¿Cómo llegaste? Y a veces se nos olvida justamente eso, que ellos son recién nacidos espirituales y queremos hacer muchas cosas ahí con ellos, queremos orarles en lenguas, queremos compartirle N número de cosas, y ese precisamente es algo que ni siquiera nos damos cuenta que es fariseísmo. Y nos falta la humildad de saber que nosotros estuvimos en esa posición justamente, y aunque tuviéramos 10 o 20 años, muchos, me incluyo, tenemos el primer año repetido. Ni siquiera hemos alcanzado una madurez. Ok, muchas gracias, Diego. Muchas gracias. Cristina. Sí, pastor, yo pienso que, bueno, no pienso, yo no, lamentablemente no puedo asistir a Calacuaya porque me queda sumamente lejos, pero cada domingo estoy escuchando la prédica y todo, ¿no? Trato de participar en todo lo que es Calacuaya. Bueno, independientemente de eso, a mí me da mucha tristeza y es un dolor que siento muy agudo interno cuando usted termina la predicación o cualquier otro pastor y se está dando el mensaje de salvación. Y aunque sea una persona, pues yo creo que le debemos respeto porque en algún momento nosotros necesitábamos ese espacio de tiempo para nosotros. Entonces yo siento que ahí nos comportamos como fariseos, porque pues también estaban situaciones así, y no respetamos ese tiempo. Todo el mundo quiere salir fuera, se ve muy mal, deje que se vea muy mal. Es un momento espiritual muy profundo, muy hermoso para esa persona, para los que han decidido estar en Cristo, y a mí me duele mucho y le pido perdón a Dios porque no estoy ahí, ¿no? Pero pues yo siento eso, que ahí todos o la gran mayoría nos volvemos fariseos. Gracias, pastor. Toda la razón del mundo, Cristi, porque finalmente es pensar, yo no lo necesito, yo ya no soy pecador, yo ya estoy en otro nivel, yo ya alcancé otras metas. Entonces, así como el fariseo presume lo que es y le da gracias a Dios por lo que es o por lo que no es, yo no soy ladrón, yo no soy adúltero, yo no soy pecador, yo no soy esto, yo no soy lo otro. Eso, ahorita que Cristi puso este ejemplo, es interesante porque finalmente es dar la oportunidad para el arrepentimiento, la reflexión, la conclusión en el mensaje. A lo mejor el mensaje puede aplicar a mi vida en algún área. A lo mejor hoy en particular no aplicaba para mi vida, pero eso no significa tomar una actitud de decir, bueno, pero pues a mí qué me importa, a mí eso no me llega porque yo no soy ese pecador, yo no soy esa persona, yo no tengo ese problema, yo no estoy en esa condición. Entonces, se dan cuenta, así como todos en algún momento fuimos el publicano que necesitaba arrepentirse y que a lo mejor cuanta oportunidad había para aceptar a Jesús la aprovechábamos porque queríamos tener la certeza, y ahí había no solo la humildad, sino el arrepentimiento para decirle, Señor, perdóname y quiero estar seguro de que me has perdonado. Pues al pasar los años, por eso les decía al principio, analizando esta parábola, van pasando los años y va cambiando nuestra perspectiva. Entonces resulta que ya no soy el pecador, ya no soy el publicano, ya no necesito arrepentirme. Ahora estoy en la posición del orgullo, de que estoy muy bien, de que yo ya no necesito que Dios me perdone, porque yo estoy ahora en la condición, pues caray, hasta de ser servidor yo no me puedo comparar con los demás porque los demás son malos, son pecadores, son lo que sea. Yo soy una buena persona, soy un servidor, soy
estoy en otra dimensión en lo espiritual. Y es ahí donde fácilmente nos podemos volver fariseos. Entonces, alguna vez hablando con el equipo de servidores en la reunión de las 8:30, también les decía, no hablando de este tema, hablábamos de otro tema, pero qué fácil resulta convertirse en fariseo, porque de una manera o de otra, pues resulta que ya estamos nosotros también metidos en el mundo religioso del fariseísmo, juzgando, atacando, criticando, o, como en este caso, presumiendo o dándole gracias a Dios por lo que somos o por lo que no somos. Entonces se dan cuenta en esta parábola, ya para terminarla, y con ello terminar el tema de las parábolas, y yo les voy a pedir que ustedes elijan a discreción cada quien una parábola y estudienla. ¿Contesta alguna pregunta? Ya vimos que no contesta ninguna pregunta. Voy a silenciar a Marcela porque se escuchan los ladridos de su perrito. ¿Ilustra algún punto especial? Ya nos dimos cuenta que pues habla o de la humildad y el arrepentimiento o del orgullo espiritual en el que podemos caer. ¿Cuál es el punto clave? ¿Y tiene algún sentido especial los detalles o los personajes? Bueno, así como en la parábola anterior, la de la viuda y el juez injusto, el juez es simplemente un elemento de ilustración, pero no cobra ninguna importancia especial. Y decíamos, todos podemos ser la viuda. Bueno, ahora podemos pensar, todos en algún momento fuimos el publicano, pero todos en algún momento podemos convertirnos en el fariseo, porque nuestra posición espiritual ahora puede llevarnos a una situación distinta, y eso es algo que debemos nosotros también cuidar. Entonces, espero que esto nos vaya quedando claro a todos, que podamos comprenderla perfectamente, y vamos ahora, si no hay preguntas, voy a quitar la presentación. ¿Habrá alguna pregunta o duda? Queda claro que cualquiera de ustedes puede elegir cualquier parábola, obviamente de las que no hemos revisado, y puede estudiarla en su casa de manera personal. Como se dan cuenta, las preguntas, aunque son las mismas, las parábolas, al ser tan distintas y tan diversas, pues se pueden manejar de muchas maneras. Entonces no hay una sola regla para decir la parábola debe verse así, porque de todas las que revisamos entendimos que en algunas los personajes son importantes, en otras los personajes no son importantes. En algunas parábolas pudiéramos encajar nosotros en alguna de los personajes o de los elementos a revisar, en otras no encajaríamos a lo mejor en alguno, o como en esta. Curiosamente, cualquiera de nosotros podría encajar en un personaje o en el otro. O en algún momento de nuestra vida fuimos uno y en otro momento de nuestra vida nos convertimos en el otro. Las parábolas tienen esa diversidad que al platicar una historia el Señor, o en cualquier otra parte de la Biblia que encuentren una parábola, con estas preguntas tan simples y tan sencillas, vamos a ir descubriendo que tenemos un universo de aprendizaje en cada parábola. ¿Queda claro o hay alguna pregunta de cómo lo van a hacer? Queda claro, pastor. Todo Sí, claro. sí. Ok. Sí, está claro, Para que gracias. vean que no es nada complicado. Tomen la parábola, filtrenla con estas preguntas y solitos van a ir dando las conclusiones necesarias. ¿Vamos bien? Sí. Sí. Bueno,
Ya a estas alturas son las 8:14, ya somos 50 personas. Vamos con el siguiente tema. Las personas que no se conectaron, bueno, ya lo verán después en la grabación. Las epístolas. Ahora, este es otro tipo de estudio muy interesante, muy bonito, pero también es muy, vamos a decir, es muy importante por el contenido que tienen las epístolas como tal. Y su propósito es enseñar y corregir para dar el sentido exacto de la ley, para quitar dudas, para instruir a la iglesia y para animar a seguir adelante en el camino de Dios. En realidad aquí me faltó incluir algo que es el darle muchas veces el sentido correcto a la doctrina cristiana. Entonces, si bien tenemos los evangelios, que es el relato de lo que Cristo Jesús vino a hacer por nosotros con sus enseñanzas, sus milagros y todo lo que el Señor hizo, pero las epístolas nos dejan de manera práctica la esencia de la doctrina dentro de la iglesia. Y es muy importante entenderlo. Entonces, tenemos aquí algunos ejemplos de lo que puede ser el estudio de una epístola. Es decir, no se trata de decir, voy a leer toda la epístola. A veces un simple versículo nos puede llevar horas de estudio. Aquí ponemos de ejemplo 1 Corintios 1:10, 1 Corintios 5:1, 1 Corintios 6:1, 1 Corintios 7:1, Romanos 15:15, Hebreos 13:22, Gálatas 1:6. Es decir, ahorita vamos a ver algunos de estos ejemplos, pero es importante también tener en cuenta el propósito de las epístolas y las preguntas clave que tenemos que hacernos. Obviamente puede haber muchas preguntas más, les he dicho en todos los estudios, pero yo les pongo las más importantes, las fundamentales. ¿Quién la escribió? Necesitamos saber quién escribió la epístola. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a entender también el trasfondo y el contexto y cuál es el propósito, para qué le escribió. Ustedes se van a dar cuenta que hay diferencias si se le escribe a la iglesia conformada por judíos o si se le escribe a la iglesia conformada por gentiles. ¿A quién está dirigida? Recordar siempre que las cartas tienen dos destinatarios, el original, históricamente hablando, y yo, la iglesia actual, pero nunca se nos debe de olvidar eso. Entonces, a veces la iglesia tiene el propósito de corregir errores. Por ejemplo, la iglesia de Corinto era una iglesia que tenía muchos errores o tenía mucha cultura que la hacía confundirse en la doctrina. Y obviamente Pablo cuando le escribe para corregir eso. Ahora, uno puede decir, bueno, pero ellos tenían sus broncas. A ver, momento. Pero nosotros como cristianos viviendo en México, que tenemos otra cultura, pues también tenemos nuestros errores, también tenemos nuestra cultura que a veces tergiversa la palabra de Dios. Y entonces, por eso se vuelve tan fundamental estudiar las epístolas. ¿Cuál es el propósito de la carta? ¿Para qué se escribió? O sea, debe haber un propósito fundamental y cuál es el tema o los temas centrales que abarcan los pasajes que estamos leyendo. Ahora, estas preguntas van a ir cobrando sentido. Tómenle captura de pantalla para que no se les olvide y ahorita que vayamos leyendo los diferentes pasajes que vamos a analizar, pues nos quede más claro. Entonces, ¿están listos? Ya tomaron captura de pantalla para que puedan ustedes tener las preguntas a su disposición. Sí, pastor.
Ok, entonces dejaremos de compartir. Les pongo la pantalla anterior para que tengan los versículos que vamos a estar revisando y de esa manera no se nos olviden. Les doy un par de segundos para que saquen sus copias, sus capturas. ¿Listos? Ok, entonces vamos a la Biblia. Y aquí tenemos 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10. Tenemos las 4 traducciones a nuestra disposición. Está dividido Cristo, dice el Reina Valera 60. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. La Nueva Versión Internacional: les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Dios habla hoy: hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les ruego que todos estén siempre de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes. Vivan en armonía, pensando y sintiendo de la misma manera. Y la traducción en lenguaje actual fusiona los versículos el 10 y el 11. Dice: hermanos míos, yo les ruego de parte de nuestro Señor Jesucristo que se pongan todos de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes. Al contrario, vivan unidos y traten de ponerse de acuerdo en lo que piensan. A ver, tenemos los 4 versículos fundamentales, las 4 traducciones del mismo versículo, perdón. Y entonces surgen las preguntas: ¿quién escribió estas líneas? ¿Quién escribió esta carta? Pablo. El apóstol Pablo. Ok. ¿Y para qué le escribió? Para la iglesia de los Corintios, Para corregir. para decirles que no, que Cristo no está dividido. Ok. ¿Para qué le escribió? Obviamente para corregir, sí, corregir. El propósito es correctivo. Ahora, la siguiente es: ¿a quién está dirigida? Ahora sí. A la iglesia de Corintios. A la iglesia de Corintios. Corinto. Ahora acuérdense que tiene 2 destinatarios: la iglesia de Corinto. ¿Y quién es el otro destinatario? Nosotros mismos. Nosotros, ¿verdad? Entonces, ahora uno podría preguntarse: ¿y yo por qué? Y dice, bueno, pues para que no seamos parte de la división de la iglesia. ¿Ustedes creen que nosotros formamos parte de la división de la iglesia? ¿Qué creen? ¿Que sí o que no? Sí. 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 Entonces, podríamos llegar a ser parte de, ¿verdad? Con nuestras actitudes. Ahora, ¿cuál es el propósito de esta carta? ¿Cómo vamos a conocer eso? Bueno, pero ahí es bimestral. Llamar a la unidad. Ok, entonces ponemos 350, ¿no? Porque lo vamos. ¿Quién me dice cómo lo vamos a saber? Ya lo vimos hace muchos años, creo que el año pasado, cuando estudiamos la primera parte de este curso, vimos algo que es fundamental. Ahorita estamos leyendo un versículo aislado. ¿Qué tengo que hacer?
revisarme, revisar mi actitud, mi comunión con Dios. Pero antes de eso, hermana, a ver, estamos leyendo un versículo aislado. ¿Qué tenemos que revisar? Entender. Hay que revisar el contexto. Contexto. El contexto. Entonces tenemos 1 Corintios 1:10. ¿Cuál sería el contexto de 1 Corintios 1:10? La división. Sí, porque lo Corintios sabes, 1:9, pero ¿no? ¿qué tendríamos que revisar? ¿Qué tenemos que leer? El texto anterior. Que la iglesia estaba dividida. Aquí. Sí, Dice pero ¿qué tenemos que leer, Jorge? que ¿Qué habléis tenemos todos que leer? una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Eso es lo que sabemos, pero ¿qué tenemos que leer? En los textos anteriores a este, ¿no? Tendríamos que leer todo el capítulo. Todo el capítulo. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Entonces, a ver, podemos leer los primeros versículos, que es el saludo. Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús, y nuestro hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Entonces, aquí entendemos, ¿verdad?, que a quién está dirigida la carta: a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su pueblo santo. Ahora, vayan tomando nota de estos detalles. Primero, la iglesia de Dios que está en Corinto. No es gente pecadora, no es gente pagana, no son incrédulos. ¿A quién le está dirigido esto? A la iglesia de Dios en Corinto, A la Los iglesia, creyentes. a los creyentes. a los creyentes. Pero luego agrega, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su pueblo santo, junto con todos los que están en todas partes, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. A ver, ¿quiénes conformaban la iglesia de Corinto? Gentiles. Sí, pero aquí nos dice qué clase de personas son. Santos, dice, todos Los que los son fueron llamados a Los ser salvos, los que ya son salvos. Santificados, es decir, ¿por qué es tan importante entender esto? Porque a lo mejor si yo no tomo en cuenta esto, voy a pensar, híjoles, pues quién sabe qué clase de cristianos eran esos, eran bien paganos, No, o sea, el Señor está diciendo, pues, la forma en que los mira, santificados, pueblo santo, o por lo menos llamados a ser un pueblo santo, ellos junto con todos los que están en todas partes. Ahora, acuérdense lo que dijimos al estudiar la epístola. Tiene dos destinatarios. El primer destinatario, la iglesia que está en Corinto. Esta iglesia. Pero dijimos, el segundo destinatario somos nosotros. Ahí. No, ya me sacó. El segundo destinatario somos nosotros. Y ese segundo destinatario, ¿por qué encajamos nosotros? Porque aquí mismo lo dice. No solamente son los cristianos de Corinto, sino todos los que están en todas partes y que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Y dentro de esos todos que están en todas partes, ¿quiénes están incluidos ahí? Nosotros. Nosotros. O sea, entonces, al final de cuentas, nosotros también somos destinatarios de esta carta. ¿Están de acuerdo? Sí. Por eso es importante ver el contexto. Y el contexto, entonces me doy cuenta que son ellos
pero también somos nosotros. Y luego viene una bendición en el versículo 3, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Entonces, hasta ahí vamos bien, todo está bonito. El Señor nos desea lo mejor a nosotros. El Señor desea que tengamos paz, el Señor desea que seamos bendecidos, que tengamos gracia, etc. Luego vienen los siguientes versículos. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, pues en Cristo Jesús Él les ha dado su gracia. Unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. Así se ha confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo, de modo que no les falta ningún don espiritual mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Ahora, me detengo aquí. Dice, unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. Si este versículo leemos en la Reina Valera, dice, en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Si lo vemos en la Dios habla hoy, pues por medio de él, Dios les ha dado toda riqueza espiritual, así de palabra como de conocimiento. Y si lo vemos en la traducción en lenguaje actual, dice, y además los ayudó a que comprendieran su mensaje y lo comunicaran mejor. Ahora yo les pregunto a ustedes, y participen todos, por favor, ¿qué clase de iglesia era la iglesia de Corinto? ¿Era una iglesia ignorante? ¿Era una iglesia sabia? ¿Era una iglesia que conocía la palabra? ¿Era una iglesia que no la conocía? ¿Era una iglesia que evangelizaba? ¿Era una iglesia que no evangelizaba? ¿Qué entienden ustedes que era la iglesia de Corinto? Era una iglesia sabia y que sabía de Dios y evangelizaba. Creyente. Y aparte enseñaba. Ok. ¿Se dan cuenta entonces lo importante del contexto? Porque cuando leemos el versículo 10 solo, pues a lo mejor pensamos, pues eran unos cristianos carnales, paganos, pero resulta que no. O sea, resulta que eran cristianos poderosos en la palabra, ricos en la palabra, ricos en conocimiento. Y no solamente eso, como dijo Jorge ahorita, además enseñaban la palabra. Es decir, era una iglesia que hasta el versículo 7, pues, o hasta el versículo 6, pues tenían mucho que dar. Era una iglesia idónea, si lo pudiéramos decir así. Así que el versículo 6 dice así, se ha confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo, de modo que no les falta ningún don espiritual mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Además de palabra, ¿qué más tenían? Dones espirituales. Dones. ¿Y cuántos dones tenían? Todos. 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 No les faltaba ninguno. Exacto, no les faltaba ninguno. A lo mejor uno diría, yo quisiera congregarme en una iglesia así. Bueno, pues para que vean que la iglesia de Corinto era una iglesia modelo. Versículo 8. Él los mantendrá firmes hasta el fin para que no sean reprendidos en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Qué entienden ustedes de estos dos últimos versículos que leímos? Si lo leemos en la traducción Reina Valera 60, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dios habla hoy, Dios los mantendrá firmes hasta el fin, para que nadie pueda reprocharles nada cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. Dios siempre cumple sus promesas y Él es quien los llamó a vivir en unión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor.
Y la traducción en lenguaje actual, de este modo, no dejarán de confiar en Él, y cuando Jesús llegue, nadie los acusará de haber hecho algo malo. Dios los eligió a ustedes para que compartan todo con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, y Él siempre cumple su palabra. Es decir, ¿ustedes qué más advierten hasta el versículo 9? Les preguntaría, ¿era una iglesia que oraba? Sí, Claro. sí, Sí, dice que están en comunión con Él. sí. Ujú. ¿Qué otra característica ven en esta iglesia? Que daban testimonio. Que trabajaban en su Dam, santidad. ok. Eran Entonces temerosos vamos de viendo, Dios, perdón. perdón, que eran temerosos de Dios. Ok. Ahora, tenemos un contexto que nos presenta una iglesia en apariencia bastante bonita, pero luego llegamos al versículo 10, que es nuestro objetivo del estudio. Y entonces vemos que el punto central aquí, pues como que nos cambia el panorama, ¿no? Porque de esa iglesia bonita, rica en conocimiento, rica en dones espirituales, en comunión con Dios, etcétera, etcétera, de repente sale algo, pues como que no está muy bueno que digamos. ¿Cuál es el problema que tienen los corintios? ¿Cómo lo definiríamos en una sola palabra? No Hay viven en divisiones. Está Falta de armonía, amor. cambiando, estaba División. separados, cambiando. División. Visión. están La separados. división, División. Eso es en una sola palabra, división. Entonces, por eso el versículo 10. Ahora, sigamos leyendo el versículo 11, porque ahora vamos a ver el resto del contexto, no solamente hacia atrás vimos que todo iba bonito. El problema comienza en el versículo 10, así es que leamos el versículo 11. Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Cloé me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Ahora, el versículo, si lo vemos en la Reina Valera 60, dice, hay entre ustedes, entre vosotros contiendas. No voy a leer todo el pasaje, solo las palabras importantes. Dios habla hoy, dice, hay discordias entre ustedes. Y la traducción en lenguaje actual dice que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes. Ahora, la pregunta que yo les hago, en una iglesia espiritual, en una iglesia que conoce la palabra, una iglesia rica en conocimientos, rica en dones, ¿será posible que haya divisiones? No, sí, no, siempre. pastor. No debería, pero sin embargo Sí, existe. Que había. Lo ideal es que no hubiera. Así Lo es. real Sí, es había. que sí hay. Sí. Pues sí. Pero Hay por la facilidad. desobediencia, no, pastor, porque si uno obedece la palabra, no debería, ¿no? Si Deberíamos de uno tener obedece, no obedece. Pero, a ver, aquí tocaste algo importante. ¿Cuál será la causa de una división? pensar diferente, tener otro punto de vista. Exacto. Ahora, en un grupo de, déjenme decirles, entre el pueblo judío hay un dicho que es muy sincero, pero y es muy real. A lo mejor ellos lo dicen un poco a manera de broma para autodescribirse, pero yo creo que no solamente son los judíos, somos todos. Pero hay que darle el crédito a quien lo dijo. Y dicen los judíos, donde hay un judío, hay dos opiniones. Entonces, eso te muestra, ¿ver? Si un judío tiene dos opiniones, pues imagínate cuando hay dos judíos, o cuando hay tres, o cuando hay 1000. Ahora Ujú. pensemos, en la iglesia cristiana, ¿hay diversidad de opiniones? Sí. Demasiadas.
Sí. Demasiadas, Ujú. demasiadas. Y en todos los temas. Por eso es que han surgido en la iglesia cristiana las denominaciones. ¿Debería de haber? No. ¿Las hay? Sí. Ahora, yo no puedo juzgar o criticar a las denominaciones si son buenas o son malas, pero hay denominaciones. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente hay diversidad de opiniones, como ustedes lo dijeron. Entonces, a ver, Elías, tú levantaste tu manita, dinos tú qué opinas, qué piensas. Hace un momento hablé de que son importantes la humildad y la fe para una iglesia. El detalle es que de repente hay demasiados egos, dicen, y yo soy como, te acordarás de aquella época de los polivoces, de Rodolfo Gelatino. Qué lindo soy, qué guapo soy, qué lindo soy, cómo me quiero. Así como diciendo, el mundo gira en torno a lo que yo diga, a lo que yo quiero. Claro, muchas gracias. A ver, y esto es más simple de lo que parece. En un matrimonio, ¿por qué una pareja decide casarse? Porque están de Porque se acuerdo los dos. ama. Por amor. Porque se aman. Ahora, por mucho amor que haya en esa pareja, llega a haber desacuerdos. Claro. Mucho. Claro. Ujú. Ahora, el problema es cuando esos desacuerdos nos llevan a rivalidades o divisiones. Entonces, Sí. al final de cuentas, si en un matrimonio donde solamente somos dos, bueno, después nacen los hijos, pero pensando solamente en la relación de pareja, el hombre y la mujer, que se aman, que se gustan, que se atraen, que lo que sea, hay divisiones porque puede haber diferentes puntos de vista, diferentes formas de pensar, diferentes formas de sentir, diferentes formas de percibir las cosas. Bueno, a tal grado puede haber una división que muchos matrimonios terminan divorciándose. Tú sigues tu camino, yo sigo el mío y ahí muere. Ya mejor decimos, pero hay hijos, sí, pero a muchas parejas no les importan los hijos. Y algunas parejas cuando se casan los hijos terminan divorciándose porque lo que los mantenía unidos era los hijos. Ahora, imagínense en una iglesia donde hay, dependiendo del tamaño, decenas, centenas o miles de opiniones diferentes. Ya, y ahora aquí ya le podemos meter cómo interpretamos un versículo bíblico, cómo vemos el mover del espíritu, o qué opinión tenemos del gobierno, o etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todas las opiniones son importantes, sí, todas las opiniones son respetables, sí. El problema es que esas diferentes opiniones nos van a llevar a lo que estamos leyendo aquí, rivalidades y divisiones. Ahora, si a eso le agregamos lo que nos comentó Elías, nos falta humildad y cada quien tenemos ego y cada quien pensamos, y eso es humano al 100%, es yo creo que mi punto de vista es el correcto y entonces, pues eso lo complica todavía más, porque entonces nos lleva a la división constante. Ahora, ¿qué pasaba en Corinto? Siguiendo el contexto, el versículo 12 en adelante nos dice qué ocurría. Y dice, me refiero a que unos dicen, yo sigo a Pablo, otros afirman, yo a Apolos, yo a otros yo a Cefas y otros yo a Cristo. Es decir, cada quien tenía, vamos a decirlo de alguna manera, cada quien tenía su apóstol favorito.
Pues imagínense una iglesia, la iglesia de Corinto tuvo el privilegio de tener dentro del liderazgo, dentro del equipo pastoral, en algún momento, no fue constante, pero en algún momento, a Pablo, en algún momento a Apolos, en algún momento a Pedro y en algún momento, bueno, no a Cristo, porque Cristo nunca los visitó. Obviamente Jesús nunca visitó Éfeso como tal, pero seguramente los más espirituales, si me permiten usar el término, los más espirituales decían, pues yo soy de Cristo. Entonces, sin querer, formaban un cuarto bando: Pablo, Apolo, Cefas y Cristo. Entonces, ahí tenían un buen agarrón. La Dios habla hoy, dice, quiero decir que algunos de ustedes afirman, yo soy de Pablo, otros, yo soy de Apolo, otros, yo soy de Cefas, otros, yo soy de Cristo. Entonces, de esa manera estaban divididos, o se estaban en una continua pugna. Versículo 13. ¿Cómo está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? Gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes excepto a Crispo y a Gayo. De modo que nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. Bueno, también bauticé a la familia de Estéfanas. Fuera de estos no recuerdo haber bautizado a ningún otro, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar las buenas noticias. Y eso sin discursos de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. Ahora, aquí tenemos entonces el contexto en el versículo 19. ¿Sara? ¿También ya tomaste el jarabe otra vez? ¿Por qué no me se lo dices en la mañana? A ver, vamos a silenciar para que no se nos metan voces. Ya en el versículo 18 hay un cambio de tema, porque ya viene el mensaje de la cruz, etcétera, etcétera. Pero podríamos decir entonces que en nuestro contexto que nos interesa a nosotros, para efectos del estudio del versículo 10, abarca del versículo 11 al versículo 17. Y los primeros versículos que leímos simplemente nos ubica que estos cristianos que formaban la iglesia de Corinto, a quienes se dirige la carta, pues tampoco eran ni un grupo de incrédulos, ni eran gente ignorante de la palabra de Dios, ni era gente pagana, ni era gente que no tuviera dones espirituales. Es decir, se está dirigiendo a una iglesia que, como ya vimos, se le describe como una iglesia rica espiritualmente por palabra, rica por conocimiento, rica en dones espirituales. Pero en medio de esa riqueza tienen una debilidad, tienen un área de oportunidad, como dirían en lenguaje moderno. Están divididos, porque cada quien tiene su línea de pensamiento, su liderazgo favorito, su forma de interpretar o de entender quién es ahí el mero mero, etcétera, etcétera. A ver, los escucho. ¿Ustedes qué piensan, qué creen que sucedía con la iglesia de Corinto en este punto? Denme sus opiniones. Sí, estaba muy dividida. Pues todos creían que sabían mucho, que tenían la verdad absoluta, que lo que ellos decían era lo cierto. Ajá. A ver, hermana Margarita levantó la mano. Yo creo que se perdieron un poco en el liderazgo. Le dieron el liderazgo a quien los bautizó y no a Cristo.
Ese es un punto importante. Empezaron a poner los ojos en quién, En el hombre. en el hombre. En el hombre. Ujú. En los líderes, no en el Señor. Hermana Cristi, voy a dejar que participen Crista y Asael y luego les voy a hacer una pregunta. A ver, Cristi. Sí, pastor, no sucede lo que sucede en la gran mayoría de iglesias. Cuando crecen hay demasiados chismes, divisiones y todo lo demás. Y hay quienes creen que ellos son los líderes y ellos son los supremas, la suprema corte, por decir algo. No sé si me trato de explicar con esto. Y las personas piensan que por ser ellos ya todo tiene que ser como ellos dicen. Entonces viene una confrontación, vienen problemas y aunque hay sabiduría, hay enseñanza y conocimiento, pues siempre hay un pleito ahí cerrado porque todos quieren reflejar o ser protagonistas. Sí, es cierto, es cierto. ¿Qué más? A ver, Asael, creo que Asael iba a participar. Bueno, pastor, yo considero que ahí también se puede ver un poco de el egoísmo y la egolatría que hay, porque a final de cuentas se dice, en la palabra está escrito, que tenían dones de todo tipo. Entonces empiezan a hacer como esas divisiones de que, pues nosotros tenemos don de lenguas y aquellos tienen don de sanidad, y en esa misma egolatría, pues se creen unos mejores que otros, cuando en realidad todos debemos servir a Dios. Ujú. Ok, muchas gracias. Ahora, les voy a hacer una pregunta. ¿Por qué también salieron regañados los que decían yo soy de Cristo? Se envanecieron. También, ay, perdón, porque también estaban pues en discusión, ¿no? A Porque ver, no querían ceder, no querían ceder. por ahí va, por ahí. Jorge y luego Elías. Sí, pastor, yo creo que también había un problema de falta de reconocimiento del liderazgo en la iglesia. O sea, lo pienso porque más adelante la epístola también, o sea, Pablo los regaña por un montón de cosas, pero también o sea, por los derechos del apóstol, ¿no? Y entonces, o sea, había un problema muy fuerte, ¿no? Primero enfocándose en las personas, o sea, que yo creo que sí, o sea, siempre es un error que en la iglesia no reconozcamos que la obra es de Cristo, o sea, a quien debemos exaltar es al Señor, o sea, nosotros somos completamente secundarios, somos prescindibles en lo que hagamos, en la alabanza, en la enseñanza, ¿no? O sea, la gloria siempre debe ser para Dios, pero eso no quiere decir que no, o sea, que no reconozcamos el liderazgo de la iglesia, ¿no? Porque justo habla, Ujú. dicho aquí, habla de este pasaje, ¿no? Un poquito más adelante, ¿no? Dice que Dios manda, que no le pondrás bozal al buey que trilla, dice, y no se trata de que Dios se preocupe por los bueyes, sino por los siervos, ¿no? Entonces, hasta para eso estaba generando una confrontación. Ok, muchas gracias. Elías, abre tu micro. Finalmente, volvemos a lo mismo. Todo el mundo quiere la certeza de que yo tengo la razón y él está equivocado. Entonces voy a tratar de jalar agua para mi molino y comienzan las intrigas. Ok, muchas gracias, mi querido Elías. A ver, entonces, vamos con Adriana. Adelante, mi hermana Adriana. Buenas noches a todos. Yo creo que algo que no debemos de perder de vista es que, pues, somos humanos y dentro de esta humanidad caída que tenemos, surgen muchas cosas como es el egoísmo, ajá,
o cuando, por ejemplo, hay determinados servidores que tienen más seguidores, ya sea para cursos o para alabanza o para determinadas áreas dentro de la iglesia. Ajá. Nosotros tendemos a perder de vista que ellos están ahí porque Dios los puso y que son servidores como cualquier otro. Y sin embargo, perdemos la visión y los empezamos a ver de tal forma que a lo mejor hasta nosotros mismos somos los que los envanecemos con nuestras actitudes y con nuestros comportamientos para con ellos, ¿no? Es lo Ok, que yo... muchas gracias. A ver, de nada. si puedes, Rosalba Piña, abre tu micro. Me gusta tu opinión y explícanos lo que escribiste. Sí, bueno, haciendo como referencia también de lo que usted nos mencionaba de ser como tipo fariseos, bueno, es una manera de hacer la misma división. Decían que yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, soy de Cristo, y el grupo que decía yo soy de Cristo, pues decían, bueno, yo gano, ¿no? Porque pues soy el que tengo mayor, pues utilizando el nombre de Cristo como una bandera, como para exaltarse a sí mismos, no dándole la gloria a Cristo, sino como diciendo, somos los mejores porque somos del grupo de Cristo. Y bueno, y ahí incurren en la manera de poner toda la gloria en el grupo, no a Cristo, sino que ya se van del otro lado hacia un lado de fariseísmo, ¿no? Es lo que entiendo. Exacto. Ok, bueno, se nos acabó el tiempo, pero Jorge Espinosa mencionó algo muy importante y yo les quiero dejar de tarea que bueno, de aquí al jueves, espero que puedan, son 2 días, porque es decir, esta semana, ¿no? Pues si ya pasado mañana tenemos la siguiente clase. Lean Primera de Corintios. Primera de Corintios. Léanlo. Léanlo con calma. Y les voy a pedir que hagan un análisis muy sencillo, porque varios de los pasajes que vamos a estudiar hoy, la próxima clase, son 1, 2, 3. Vamos a hacer 4 ejemplos sobre Corintios, el capítulo 1, el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7. Pero ustedes lean todo el libro y léanlo con calma y anoten, no subrayen, anoten en un cuaderno, en una hoja donde lleven sus notas, virtudes y defectos de la iglesia de Corinto. Virtudes y defectos. Van a encontrar a lo largo de la epístola, pero seguramente cuando lo han leído lo han descubierto, pero para no escribir a la memoria, pues yo me acuerdo que les dice, no, traten de leer y de ubicar en tal capítulo y en tal versículo les da tal versículo, tal felicitación o los exaltó o reconoció que tenían tales virtudes. Jorge dijo algo, los regaña por un montón de cosas. Sí, los regaña por muchas cosas. Hay que tratar de ver, bueno, qué tantos defectos tenían. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas, miren, la iglesia toda la vida hemos sido igual. Está conformada por seres humanos y los seres humanos tenemos virtudes, pero los seres humanos también tenemos defectos. Y por eso la iglesia no es perfecta. Y vamos a llegar a una conclusión muy interesante, porque muchas veces los cristianos nos alejamos de Cristo porque nos decepcionamos de la iglesia. Pero cuando entendemos cómo era la iglesia de Corinto, decimos, bueno, pues la iglesia de Corinto, pues cuando empezamos con los primeros versículos, decimos, qué padre haber sido esta iglesia. Pero lo mismo en la iglesia de Éfeso, lo mismo en la iglesia de Colosas, y lo mismo en las iglesias de Galacia, y lo mismo en las iglesias de todos lados.
Y lo mismo sigue siendo la iglesia el día de hoy. Y es un error pensar, pues me voy a ir a otra iglesia porque en esta ya encontré tantos defectos que ya no tengo ganas de congregarme aquí. Pues a la iglesia que vayas vas a encontrar virtudes y vas a encontrar defectos. Entonces nos vamos a dar cuenta que ese no es un parámetro para decir me quedo, me voy, porque finalmente a la iglesia que vayas vas a encontrar exactamente lo mismo. Hay otros factores que pueden determinar si me quedo o no me quedo en una iglesia para congregarme, pero no el pensar si tiene demasiados defectos, porque los defectos vamos a encontrar prácticamente en todos lados. Y el jueves que nos veamos, bueno, pues vamos a continuar analizando los diferentes pasajes de Corinto que tenemos ahí en la lista. Ya la hermana Margarita nos hizo favor de tomar la captura y de ponerla en el grupo por si alguien no lo pudo hacer. Pero recuerden, lean toda la epístola. No es muy grande, son 16 capítulos. Ir sacando virtudes y defectos de esta iglesia. ¿Queda claro? Y nos veremos el jueves a las 7 de la noche. Así que yo le voy a pedir entonces a mi hermana Adriana que nos haga favor de abrir su micro y que nos dirija en la oración para terminar la clase de hoy. Hermana Adriana, por favor. Padre amado, te damos gracias, Señor, en esta noche por habernos permitido conocer más de tu palabra. Señor, gracias por manifestarte, gracias por darle la dirección al pastor Gilberto para que nosotros tengamos más conocimiento de ti, Señor, y de lo que tú deseas para cada uno de nosotros. Gracias por todo lo que nos das, por nuestras bendiciones. Gracias por las personas por las cuales se está realizando este curso. Te rogamos, Señor, por nuestro pastor, que lo fortalezcas, que lo ayudes, que sigas bendiciendo grandemente a su familia. Y, Señor y Dios, te rogamos que en esta noche permitas que el Espíritu Santo esté en la casa de cada uno de nosotros en todo tiempo. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Gracias por tu inmenso amor. Te rogamos que nos des sabiduría para entender mejor tu palabra y lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Amén. Muchas gracias. Que Dios les bendiga a todos. Bendiciones. El jueves, primeramente Dios. Buenas noches. Excelente. Buenas noches. Shalom, Buenas shalom. noches. Buenas Buenas noches. noches. Shalom, shalom.